Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángelo Sánchez, soy estudiante de ULACIP y estamos acá para dar la tutoría de matemáticas de 10.º año con la Fundación Santa Teresa. En este caso vamos a estar hablando un poco a manera introductoria de la elaboración e interpretación de gráficos y tablas. Eh, Espero que este video les sea de ayuda y vamos a empezar. Bueno, primero para dar un contexto este, de por qué debemos utilizar los gráficos y las tablas. Básicamente, eh, los gráficos y las tablas son unas herramientas visuales que lo que nos ayudan es visualizar, valga la redundancia, de una mejor forma muchas especies o muchos tipos de datos y ordenarlos de una forma más clara y sencilla de entender. Tal vez si de repente vemos una lista de datos, una hoja de Excel llena de datos, este, pueda que nos saturemos tal vez un poco de información, o que incluso ni siquiera podamos interpretar lo que estamos viendo. Entonces, para dar solución a esto es que se inventaron las gráficas y las tablas. em, Eso lo que nos ayuda es a entender, visualizar de una mejor manera, más rápida, una serie de datos que tengan en cuestión, ¿verdad? Este, Además, con los gráficos podemos hacer comparaciones entre dos fechas de datos, por ejemplo, entre dos categorías de productos, entre 2 meses, por ejemplo. También nos ayuda a identificar tendencias, para la toma de decisiones, más que todo esto. Em, Identificar, por ejemplo, en base a las ventas que yo he reportado en todo año, hacer un pronóstico y saber, en qué mes tengo que invertir más o en qué mes tengo que recoger un poco. em, y todas estas son como pequeñas aplicaciones que vamos a tener cuando usamos o que van a estar disponibles cuando usamos los gráficos y las tablas para analizar este tipo de datos, ¿verdad? Entonces hacer mucho énfasis en esto. Es una forma clara de visualizar datos y al estar más claro, por ende, es mucho más fácil de entender. Ahora, hay muchísimos tipos de gráficos, todos orientados al área de aplicación que se esté hablando, ¿verdad? Este, en la mayoría de casos, los gráficos están muy orientados a lo que es la estadística, perdón, a lo que es la estadística y la economía. Sin embargo, se puede encontrar en múltiples aplicaciones, ¿verdad? Este, ya que es una herramienta muy versátil y básicamente tiene aplicaciones universales. Sin embargo, estos dos con lo que más se suele asociar al menos es con la estadística más que todo. Entonces, dentro de los gráficos fundamentales que podemos encontrar ya sea en herramientas como Excel o Minitab, y los más famosos son los gráficos de barra. Esto lo que se encarga es de comparar, hacer una comparación entre dos categorías. ¿A qué me refiero con categorías? Pues dos áreas que queramos investigar, ya sea, qué sé yo, producto A contra producto B, un carro Toyota contra un carro Nissan. em, entonces, básicamente esto es lo que hace, nos ayuda a comparar. La herramienta de la comparación es muy útil para la toma de decisiones, entonces esto es una herramienta bastante útil en este ámbito. Después tenemos los gráficos de líneas, que básicamente lo que nos hacen es mostrar una tendencia con el paso del tiempo, saber cómo se comporta nuestro modelo matemático, nuestro modelo estadístico, nuestro modelo de ventas, por ejemplo. Si tengo un reporte de todas las ventas del año por meses, acomodados por meses, entonces la forma más sencilla de verlo es generar un gráfico de líneas para de esta manera entender cuál es el comportamiento que están teniendo nuestras ventas. Eh, y por último, el otro tipo de gráfico que me gustaría mencionar, sería el gráfico circular o también conocido como gráfico de pastel. Se conoce así porque puede relacionarse muy fácilmente con un pastel. Y básicamente lo que se encarga es de representar un porcentaje de un total. Entonces nos dice, por ejemplo, de 100 estudiantes, 52% de estudiantes prefieren el color azul que el color morado. Entonces esto se representa de una manera mucho más sencilla mediante
mediante un gráfico pastel o gráfico circular. Entonces, acá tenemos un ejemplo para que podamos visualizarlo, tal vez hablándolos un poco abstracto, pero visualizándolo, tal vez un poquito más claro. Esto es un ejemplo de un gráfico de barras. En este caso, lo que se quiere ejemplificar o visualizar de manera más gráfica es la cantidad de estudiantes que hay por sección en una escuela. Entonces, en este caso podemos ver en estos datos de acá, donde nos dice que la sección A tiene 28 estudiantes, la sección B tiene 32 y la sección C tiene 25. Esos son casos muy sencillos, más como para visualización, pero em, imagínense en esto aplicado a una escuela, qué sé yo, que tenga de primero a sexto y tenga tres secciones por cada nivel. Serían 18 secciones que acomodar y tal vez viendo, ya sea con nombres, los nombres de todos los estudiantes, solo para hacer una idea de cómo se vería todos esos datos en una hoja de Excel, por ejemplo. Entonces, la mejor estrategia sería categorizar, y después de esto, graficar para poder entender de una mejor manera. Acá sí nos preguntan rápidamente que cuál es la sección que presenta mayor cantidad de estudiantes. Es fácil determinar que la sección es B. La sección B es la que más estudiantes tiene, este, debido a que es más grande que las otras barras. Y podemos hacer muchos tipos de comparaciones o de conclusiones. En este caso podríamos comparar la sección A con la B y decir que casi no hay diferencia, o la B con la C y decir que entre la sección B y la C es la mayor diferencia, y muchos tipos de conclusiones y tomas de decisiones con respecto al contexto en que nos encontremos. Importante definir que en un gráfico siempre se tiene un eje X, que es el que va horizontalmente, y un eje Y, y lo que hace el gráfico es mostrar esta relación. Podemos ver como acá, podemos decir que en el eje X, perdón, la sección B, podríamos definir fácilmente que los estudiantes son entre 30 y 35 estudiantes en esta sección. Entonces, también es muy importante tener esto en cuenta. Acá tenemos el ejemplo de lo que sería un gráfico de líneas. Em, Tal vez sea un poquito pequeño o hacerlo un poco más grande. Tal vez así. Bueno, como les había dicho, los gráficos de líneas los que nos ayudan es a ver una tendencia. Esto aplicado a la estadística o a las ventas es muy útil. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos las ventas mensuales de una tienda en colones. Acá podemos ver, por ejemplo, que en enero se vendió 120.000 colones, en febrero 150.000, en marzo 180.000 y en abril 160.000. Entonces, de nuevo, esto es un ejemplo muy sencillo. Sin embargo, en un caso real, de pronto se tienen las ventas anotadas por días. Entonces, imagínense en todos los días que abarcaría la gráfica si tuviéramos todos los días de enero, todos los días de febrero, eh, o de pronto son no solo estos meses, sino todo un año, serían muchos datos. Por lo que, de nuevo, la estrategia sería categorizar. Este, y una vez categorizado, lo graficamos. En este caso, con esta gráfica de líneas, podemos ver claramente como de enero a marzo hay una tendencia creciente, sumamente creciente, de donde se pasó del punto mínimo de ventas, 120.000, hasta el punto máximo de ventas, 180.000, y que en abril hubo una pequeña caída de las ventas. Ahora, si se quiere tener un contexto mucho más amplio de esto, sería ampliar nuestra muestra, ampliar los meses que se estudian para saber si la tendencia va a seguir bajando a menos de 120 o o si volverá a subir, y de esta manera poder tomar una decisión. Y por acá tenemos el gráfico de pastel o el gráfico circular. Como les había dicho, lo que busca es interpretar porcentajes. Entonces, en este caso, todo el ciclo representa el 100% de, ya sea los encuestados, de la población, de lo que sea.
Y en este caso, un ejemplo muy sencillo, es un caso de las preferencias de frutas en una clase de niños. Entonces podemos decir que fácilmente con este gráfico podemos ver que el azul es el que mayor porcentaje del gráfico abarca y está relacionado con la manzana, lo que quiere decir que el 40% de los estudiantes prefieren una manzana y así sucesivamente. Podemos sacar conclusiones con estos gráficos, como decir que eh, dentro de las tres frutas, la pera es la menos preferida, por ejemplo. O que hay un 10% que no les gusta la manzana, la banana o la pera y que prefieren otra fruta que no sean estas tres. Es un gráfico bastante útil para ejemplificar, este, para hacer tomas de decisiones, perdón. Ahora me gustaría hablar un poco de lo que sería la interpretación de los datos en los gráficos. Em, a manera general, tal vez, lo que buscan estos gráficos, tanto como el de barras y como el de líneas, es identificar los valores más altos y los más bajos. ¿Para qué? Con estos valores yo puedo designar una zona de estudio, ya sea la mitad del año, que la mitad del año represente las ventas más altas. Entonces, desde la mitad del año hasta el final del año, voy a analizar los datos para ver cuál es la tendencia, si bajó, si subió. Y de nuevo, muy importante, proseguir con la toma de decisiones. También lo que buscamos con los gráficos, es importante recordar que lo que buscamos es comparar. Las comparaciones en lo que viene siendo la estadística, son esenciales. Se pueden comparar categorías, como lo había dicho antes, Nike contra Adidas, por ejemplo, rojo contra verde, o se pueden este, comparar periodos, que es una herramienta bastante útil. Entonces, yo vengo, grafico de nuevo con el tema de las ventas, grafico todas mis ventas del periodo 2023, por ejemplo, y grafico todas mis ventas del periodo 2024 y grafico todo lo que llevamos de ventas hasta el 2025 y con esto puedo llegar a tomar una decisión, ver cómo se comportó, qué sé yo, ahorita que estamos en el mes de junio, ver cómo está, qué tendencia tiene mi mes de julio actual con los anteriores años, si está subiendo, si está decayendo, si se mantuvo estable. Todo esto lo podemos ver mediante la interpretación de gráficos. Y describir patrones, básicamente esto que les comento, saber si todos los junios, por ejemplo, de los últimos 5 años se coinciden que las ventas se suben, o por ejemplo, que el turismo baja, o por ser época lluviosa que suben las ventas de capas o sombrillas, todo esto, lo podemos hacer. Interpretando datos y consiguiendo o identificando patrones y tendencias de los consumidores. Ahora, quise etiquetar estos tres errores, los cuales son muy comunes. Tal vez uno cuando está haciendo sus gráficos, y el profe le dice a uno como estas cosas, porque son muy generales, uno piensa que lo hace por molestar, pero realmente es importante prestar atención a estos detalles para interpretar, porque recordemos que nosotros sabemos lo que estamos estudiando, los datos que tenemos. Sin embargo, si se lo queremos presentar a otra persona, posiblemente no tenga el mismo contexto, entonces lo que esté viendo es un montón de líneas y gráficos y barras. Entonces es importante, número uno, etiquetar los ejes, tanto el eje X como el eje Y. Si lo que se está graficando es, por ejemplo, una velocidad con respecto a una distancia, o el tiempo con respecto a una distancia, etiquetar correctamente. Los ejes para tener un mayor entendimiento. Este, Usar una escala adecuada. ¿A qué se refiere a una escala? Por ejemplo, si yo estoy midiendo longitudes y sé que mis datos van desde los 2,5 metros hasta los 5 metros, por ejemplo, utilizar una escala que se adecue a ellos. No voy a poner una escala de 0 a 100 porque mis datos van a quedar sumamente pequeños. Lo cual puede causar un poco de confusión o incluso engañar a las personas que lo están viendo. Van a decir, uy, qué pequeño las mediciones, pero es que en realidad en las dimensiones que nos estamos manejando es de 2,5 a 5 metros. Entonces es muy importante esto y siempre identificar cuál es el gráfico más adecuado. Si vamos a representar el porcentaje, por ejemplo, de personas
que tienen un carro en 2025, no vamos a utilizar un gráfico de líneas, por ejemplo, ya que esto no nos daría ninguna información, sino que sería un gráfico de pastel y de esta manera podríamos presentar nuestros resultados y hacer que las personas entiendan lo que queremos demostrar con estos gráficos de una mejor manera. De nuevo, les insisto con esto, recordemos que las personas a las que nosotros exponemos los gráficos posiblemente no tengan el mismo contexto que nosotros. Si estás haciendo un gráfico para mostrar cómo tu producto se vende y enseñárselo a un inversionista y llegas con el gráfico, imagínese un gráfico de líneas sin decir que está en el eje X, que posiblemente sean las ventas, y en el eje Y los productos. Entonces el inversor no va a tener contexto sobre esto. Entonces por eso es importante este, estos tres errores comunes al utilizar gráficos. Y con esto llegamos a lo que vendría siendo la conclusión. Básicamente decirles que los gráficos y las tablas hacen mucho más fácil de entender los datos. Eh, Recuerden, en los procesos que se utilizan los gráficos, normalmente se tienen cantidades grandísimas de datos, o si al menos no grandes, por ejemplo, en un caso de estudio de colegio, te pueden poner 50 datos, em, que tal vez no suene tanto, pero este, puede causar un poco de ruido visual. Entonces, con la ayuda de la elaboración de gráficos y tablas podemos entender mejor qué nos están queriendo decir esos datos. Recuerden que sin gráficas los datos son solo eso, disculpen, solo números en una hoja, sin ninguna interpretación. Después, recordar que no solo es tener los datos, generar el gráfico correcto y ya, hay que brindar una breve interpretación, hablar con propiedad para representar lo que el gráfico, valga la redundancia, representa o nos quiere decir, y a darlo a entender a las personas que nos están oyendo. Y por último, los recomiendo a practicar con ejemplos reales para poder desarrollar lo que se conoce como un análisis crítico, saber si yo tengo esos datos de ya yo saber de antemano qué tipo de gráfico voy a utilizar, o qué conclusión puedo dar o qué interpretación puedo dar para que, para que siempre no sea de provecho esta herramienta. Y eso sería todo por ahora, perdón. Espero que les haya sido útil y muchas gracias por todo.